invitado al doctor Fabián del Bosque con el título Análisis espectral explícito de operadoras representando el grupo unitario UD y su álgebra de Lie UD, Chico. Muchas gracias al comité organizador por permitirme dar esta charla. Creo que no es, quizás tiene un nombre un poco, no sé si intimidante podría decir la charla, pero en realidad vamos a ver, creo que es fácil explicar los resultados que quiero presentarles. Y bueno, mencionar que este es un trabajo en conjunto con Giuseppe De Nittis de la PUC, y que nos terminaron de aceptar así como hace una semana, así que... está fresquito. Está fresquito, sí. Sí. Bueno, el tema no es por acá, me parece. Es una pregunta muy sencilla. O sea, lo que vamos a hacer es básicamente analizar una familia de operadores bastante general, o sea, no general, bastante específica, que son los operadores de esa forma, esto H sub A, donde están sobre L2 de RD, ¿sí? La idea es calcular su espectro y analizar el espectro que vamos a obtener, y se puede calcular de manera muy explícita. Los coeficientes C están en una matriz de D por D que es autoadjunta y real, y los B también son reales, pero son autoadjuntas, anti-hermitianas, se puede decir, ¿sí? Si uno mira este operador, en realidad se puede dar cuenta que generaliza un montón de operadores típicos, digamos, por ejemplo, los osciladores armónicos. Si pongo B igual 0, C la identidad me da el oscilador armónico. O si pongo C igual 0 y pongo casi todos los coeficientes B 0 y salvo 1, me queda el momento angular, ese operador de ahí, el momento angular que representa la rotación en el plano XJ, XK, ¿no? Entonces, para esos operadores se sabe el espectro hace mucho tiempo, bien básico, digamos, y conocido. De aquí viene un poco el nombre de esta charla, bueno, del artículo también. Si uno identifica R2D con CD, mandando el par X, psi a X más Y psi, esa identificación, o sea, manda las matrices que son de esa forma, B, C menos C, B, a las matrices, al álgebra de matrices complejas anti-hermitianas. ¿Sí? Entonces, en el fondo es una representación simplemente de esas matrices, ¿sí? Y además la aplicación esta que manda a ese operador es un homomorfismo de álgebra de Lie, respeta más o menos eso. Simplemente hacer cuentas nomás sencilla y sale todo bien. Entonces, ¿cuál es el resultado? Una cosa, el primer resultado importante, y el único que no voy a decir más o menos de cómo se prueba hasta el final de la charla, vamos a empezar a analizar las consecuencias que tiene a partir de los siguientes slides, pero al final vamos si el tiempo alcanza, vamos a hablar de su demostración un poco, de las técnicas que usamos, la idea que usamos para probarlo. Pero bueno, recordar que a todo esto voy a referirme a la matriz A, esa BC menos CB, o a su identificación la voy a dar por la misma letra, no voy a estar diciendo en R2D una cosa, en CD otra, no. Voy a ocupar la letra A simplemente. Pero observar que las matrices anti-hermitianas, que es lo único que vamos compleja, tienen autovalores puramente imaginarios, ¿sí? Son todos de la forma I por un real, ¿no? Entonces el teorema me dice lo siguiente, bastante sencillo. Para calcular el espectro del operador HA, lo único que tengo que hacer es tomar todas las posibles combinaciones de las partes, bueno, si los autovalores son I, S1, I, S2, I, SD, los autovalores de la matriz, de una matriz así, cualquiera, que estamos considerando, y tomo todas las posibles combinaciones de los SJ
y le sumo I veces la traza de A. Como la matriz A tiene esos autovalores IS1 y IS2, la traza de A es un complejo también, entonces multiplicado por I me da un real, ¿sí? Entonces, si se fijan, el ejemplo, como para convencer un poco de que esto vale, de que esto es cierto, si ustedes toman el caso en que C, que les decía recién, que C es la identidad, la matriz de identidad y B la matriz 0, entonces me va a quedar que todos los EJ son menos 1, y como les decía recién, el operador que obtengo es el oscilador armónico canónico, digamos, menos un medio laplaciano más un medio cuadrado, y ese el espectro ese ultra conocido, lo natural es más de medio. Y si uno mira arriba, bueno, efectivamente da lo mismo, ¿sí? Aquí si tengo puros menos 1, con un menos ahí adelante, y los combino todos con naturales, con el 0, incluyendo el 0, me da exactamente eso. Y lo mismo ocurre si pongo el caso C igual 0 y me quedo con los momentos angulares. También el espectro coincide con, o sea, ciertamente generaliza, bueno, este es el espectro puntual, los autovalores del operador. También puedo decirles cómo se calculan los autovectores correspondientes a un autovalor dado. Fabián, una pregunta, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Claro, porque si tú te sacas, dejas solamente el oscilador armónico, tienes un operador autoadjunto que tiene todos los valores propios reales, ¿no es cierto? Los vectores propios se pueden calcular fácilmente y le agregas el otro término. ¿Qué representa el hamiltoniano en este caso? Esa es una buena pregunta. Físicamente, esto como que lo he estado viendo recientemente, no estoy seguro, pero aparentemente son como osciladores armónicos acoplados, con una cierta fuerza o sea, cierta, ¿cómo decirlo? Fuerza, digamos, entre los distintos osciladores. ¿Podría haber aplicado una perturbación autoadjunta al hamiltoniano? No, claro, o sea, todavía este es como una expresión física del problema, de todas maneras. Sí, pero digamos, sin un potencial, con un potencial no puedo calcular el espectro. Ahí sí que no podría calcular el espectro explícitamente como lo hicimos con el que mostré recién. Pero ahora sí tiene una interpretación física, como te estaba diciendo, como que son los osciladores acoplados por fuerza entre ellos, digamos, con fuerza entre ellos. Se puede interpretar así, creo. Eso para el futuro. Bueno, ese es el espectro puntual, como les decía, de HA, y el espectro completo, obviamente, o sea, no obviamente, es la clausura de eso. ¿Sí? Entonces, y ahí empiezan a haber algunos problemitas, porque podrían no ser discreto el espectro en realidad, por ejemplo. Fíjense que está ese término ahí, LDS, que son todas las combinaciones posibles. Eso es un monoide, ¿no? No un grupo, no un subgrupo. Los sumo y quedan elementos de ellos mismos, pero no los puedo restar, ¿no? Entonces, lo que uno debería, o sea, porque me interesa saber si es que, ¿cuándo va a ocurrir que el espectro sea puramente puntual, digamos? ¿Sí? Entonces, una manera de garantizarlo es que, bueno, esto dice esta proposición, que todos estos valores, los SJ, que insisto, son los menos I veces los autovalores de la matriz A, sean de la forma RJ por X, donde RJ, debería decir PJ, ¿sí? Son todos múltiplos de un real por cierto entero. ¿Sí? Bajo esa condición se cumplen, o sea, equivalente a la otra dos, ¿no? Que el subgrupo de R generado por este LDS sea de esa forma, que los autovalores sean todos de esa forma, o que el espectro sea uniformemente topológicamente discreto. ¿Sí? Sí, pero eso es como para evitar que se te acumulen las cosas. Sí, ciertamente. Ahora, lo raro es que, por ejemplo, si uno de ellos fuera raíz de 2 y el otro fuera raíz de 3,
Sí, claro. Probablemente también ocurre, pero estas son las condiciones que nosotros pudimos encontrar para garantizarlo de manera general, digamos. Y eso tiene que ver con que en R los subgrupos o son densos o son de la forma X por Z. ¿Sí? Son las únicas dos posibilidades. Entonces, usando ese hecho, sale este resultado. Pero eso solamente me garantiza que el operador tenga espectro puramente puntual. ¿Sí? El H sub A. Ahora, la pregunta es cuándo es discreto. ¿Sí? Cuando discreto, porque discreto en teoría operadora no significa discreto topológico, sino que significa discreto topológico y multiplicidad finita. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a entrar en un tema que a mí me llamó mucho la atención porque yo soy del área de teoría de operadores, digamos, no sé nada de combinatoria, pero terminé encontrándome con problemas combinatorios, obviamente, ¿sí? Entonces, resulta, bueno, como les decía, les mostré en los slides anteriores, los elementos del espectro puntual son así, ¿no? Bueno, vamos a asumir esas condiciones que les dije recién, que tienen que ser todos múltiplos de un real por un entero, digamos. Entonces, puedo considerar el conjunto de todas las tuplas en N0D que me dan, que combinándolas me dan el mismo valor lambda. ¿Sí? Entonces la multiplicidad de ese autovalor va a ser simplemente la cardinalidad de ese conjunto. ¿Sí? Entonces tengo que contar de cuántas maneras puedo combinar los SJ para que me dé un cierto valor. Y eso es un problema combinatorio, digamos, y es muy viejo, digamos, creo que se llaman particiones o algo así, ya no me acuerdo. Particiones de un número, digamos, cualquiera, de cuántas maneras posibles puedo sumar y todo eso. Un problema muy viejo, pero resulta ser que, para que el espectro sea discreto de verdad, o sea, con multiplicidad finita, todos los SJ tienen que tener el mismo signo, con eso basta. ¿Sí? No es tan terrible, digamos. Y resulta ser que con esos resultados de combinatoria uno puede probar que la multiplicidad admite una forma así. Fíjense que eso se ve bien feo, pero simplemente si es el lambda, es eso, le estoy quitando y medio traza que es ese término de acá y estoy dividiendo por el x que hace todo lo... Entonces tampoco que sea tan... es un natural, digamos. ¿Sí? O un entero, perdón. Entonces, la multiplicidad admite una expresión como un polinomio, pero donde los coeficientes en vez de ser constantes son casi constantes. El A, como dice acá abajo, AJ de K depende solo del residuo de K módulo de factorial. ¿Sí? Entonces a lo más tiene de factorial valores. Esto se llama un cuasi polinomio, digamos. En el caso del oscilador armónico, uno sabe también cuál es la multiplicidad de cada autovalor. Si lambda de n más d medio, la multiplicidad es de más n menos 1 sobre n. ¿Sí? Y efectivamente, si uno lo piensa como una función de lambda, es un polinomio de grado de menos 1. Ah, bueno, el otro también era de menos 1. ¿Sí? Pero ahora es un resultado que estamos obteniendo en general para estos operadores H sub A. ¿Sí? ¿Qué es lo que, o sea, lo que estoy diciendo ahora es básicamente lo que casi a cualquier persona en teoría de operadores se le ocurriría hacer? Tratar de calcular la multiplicidad. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso que haría cualquier persona? Es tratar de estimar o calcular o estudiar la función de conteo de autovalores, que es la función NA de R que está ahí. O sea, me fijo en R y cuento cuántos autovalores hay menores que R. ¿Sí? Claro, antes la multiplicidad es cuántos autovalores hay que valen exactamente lambda, digamos, o cuántos linealmente independientes hay. Esto es cuántos autovalores hay previo a R. Es muy similar, está muy relacionado.
Bueno, pero de nuevo me encontré con un problema, nos encontramos con un problema combinatorio. El número de puntos de la grilla en una hora. Exactamente, algo así. Tomo ese P de ahí, es un poliedro de todos los X tales que, bueno, ahí introduzco algunos números, por ejemplo, voy a asumir que todos los SJ son negativos, como les decía, para que la multiplicidad sea finita, tiene que tener todo el mismo signo. Voy a tomar el X positivo y, bueno, y por lo tanto los PJ negativos. Y voy a llamar Q al mínimo común múltiplo entre menos P1, menos P2 y menos P2. Entonces, defino este poliedro, no importa, olvídense de cómo está definido, pero es un poliedro, y lo importante es que tiene vértices naturales, los coeficientes naturales. Y defino esa función, IP de K, que es simplemente la cantidad de elementos del poliedro inflado multiplicado por K, interceptado con ZD. ¿Cuántos puntos hay ahí? ¿Sí? Resulta ser que si K es justamente ese número, de nuevo, por la forma que tiene el lambda, ¿no? Si llamo K a eso y me da un natural, entonces la función de conteo de autovalores coincide con esta otra función. ¿Sí? Lo bueno es que el lado izquierdo, esa función también ya se había estudiado hace mucho tiempo en combinatoria. Y de hecho lo había estudiado un profe de matemáticas del colegio que se llama Dejar. Y probó que el lado izquierdo es un polinomio. No es un cuasi polinomio como la multiplicidad, es un polinomio. Y por lo tanto, y además uno se sabe bien cuáles son los primeros coeficientes, el último coeficiente y los primeros dos de ese polinomio de acá. ¿Sí? Entonces, bueno, simplemente juntando todo eso que leí por ahí, no me equivoco que debe ser PD, pero bueno. Entonces, si IS1, IS2 hasta ISD son los autovalores de A, y bueno, las condiciones que hemos ido recolectando, ¿no? Que los SJ sean todos de negativos, vamos a asumir que todos negativos, para todos positivos es similar, otra cosa, pero todo el mismo signo en el fondo, y vamos a asumir que son todos múltiplos de un real por entero. Entonces la función de conteo de autovalores, esa NADR, está acotada por polinomios de Deja, ¿sí? Y además los coeficientes de esos polinomios, uno es el primero es 1, el último es el volumen del poliedro y el penúltimo es un medio de la frontera. Ya, ¿por qué me interesa esto? Entonces uno podría decir, bueno, si uno encuentra cosas combinatorias, podría decir, ya, está bien, así, pues, está bien tener una estimación de ese estilo. ¿Sí? Y aquí voy a hablar un poquito voy a empezar a hablar de lo que está detrás en el fondo, ¿sí? Que no lo dije, simplemente puse el resultado de cómo calcular el espectro sin decir dónde saqué, digo. Una de las herramientas fundamentales es lo que se llama cuantización de Bayer. Este objeto, bueno, ahí no se me olvidó poner el H barra ya arriba, pero que es una cosa que transforma funciones en operadores, en general, o sea, así, o heurísticamente, una cosa que transforma funciones en operadores, funciones en R2D en operadores en L2 de RD, ¿sí? Siendo estrictamente riguroso, no es tan así, manda distribuciones temperadas en R2D en operadores que van de S en S', pero bajo condiciones bien estándar, resultan, no sé, mandar a S en L2, entonces ya yo tengo un operador densamente definido. ¿Sí? Y viene, así, ahí puse la fórmula de cómo se define, pero no es el momento para explicar por qué se define así, pero ahí está, este es un tema
tratado en mucha literatura al respecto, muchas perspectivas distintas de cómo tratarlo, pero esencialmente esto está pensado para que desde el punto el operador que me dé al aplicarlo a una función f, cuando yo puedo calcular cantidades de él, puedo calcular su espectro, puedo conmutarlo con otros operadores, lo que se me ocurra a mí puedo hacerlo. El punto es que cuando h vaya a 0 se recupere en algún sentido lo clásico, ¿sí? La misma información, pero en el lado clásico, en el lado de las funciones. No tengo tiempo para ahondar mucho en esto, pero para ejemplificarlo. La función de conteo de valores cuenta cuántos estados hay menores a R, ¿no? En el lado clásico, ¿qué sería eso? Los estados son los puntos en R2D, ¿no? Los estados puros. Entonces, como la función f es el observable clásico, entonces uno tiene que contar los puntos cuyo módulo es menor o igual que R, ¿sí? Y tengo que calcular el volumen de eso. Eso es como contarlos, ¿no? Eso es como, entonces, el número de autovalores menores a R del operador op de f debería ser algo similar al volumen ¿cómo se llama? Digamos, como esta especie de superficie de nivel, pero no es superficie, sino volumen de nivel. Y ese resultado lo probó Weil hace mucho tiempo, ¿sí? Ya voy a escribir un poquito mejor eso en el siguiente slide, pero es como para convencerlo de qué es lo que uno está buscando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nuestro operador A es sencillamente ese op que le acabo de decir, la cuantización de Weil, aplicado a este polinomio, a ese polinomio de ahí, que depende de x y psi, ¿no? Es una función en R2D. Si yo tomo ese polinomio, le aplico op, me da exactamente HA, el HA original. Si uno lo mira así pareciera, pero ¿por qué si tiene XX? Voy a volver al principio de los centros. En el polinomio que escribí era XCX psi voy a escribir aquí el operador. Y ese es el operador para estamos comparando con su símbolo. El polinomio de ahí arriba, fíjense que es muy similar. Si yo hago ese producto, CX contra X y X es un vector, ¿sí? Si hago ese producto me da exactamente 6, y con el un medio me da 6J, XJ, XK. Si lo hago con psi, lo mismo. Entonces, y se supone que la cuantización de Weil debe enviar a psi en la derivada parcial correspondiente. O sea, psi-j en la derivada parcial correspondiente por menos i, o por menos i h barra en realidad. Y el punto, entonces lo raro es esto, ¿por qué me aparece esa cosa aquí? ¿Sí? O sea, ahí tengo simplemente la igual en XJ psi k. ¿Sí? Y es porque la cuantización no manda a XJ psi k no respeta el producto. Hace como una simetrización. Manda a... Supongamos que B vale 1. A X psi lo lleva no al operador X por DA de X, sino que lo lleva a X, DA de X, más, bueno, que en el caso de dimensión no da lo mismo, pero en otra dimensión no importa. En medio de esto. Hace como un promedio de las dos cosas, porque no conmutan, las derivadas parciales no conmutan con multiplicar en el...
¿Sí? Yo no puedo decir que en general esto... XJ con derivar con respecto a XK no conmutan necesariamente. ¿Sí? Entonces por eso que tienen que, en cambio en el lado clásico sí conmutan, con funciones, ¿no? En el otro lado son operadores, entonces. Por eso que ocurre eso, que ese término de ahí va a parar a este. ¿Sí? Bueno, en fin, la cosa es que la ley de Bayes finalmente lo que me dice es que la función de control de autovalores es el volumen, como le había dicho, el volumen de ese volumen de ahí, más una integral sobre la superficie, o sea, donde la función PA es constante. ¿Sí? Y después tiene un término, un error ahí de orden O grande, R sobre H de a la menos 2. Ya, este tipo de resultados se llaman ley de Bayes. Como les decía recién, Bayes probó eso. ¿Sí? Sin este término de acá. Esto, no sé, 1950, voy a estar inventando, no me acuerdo qué año fue. Pero de ahí en adelante esto se volvió un tópico en teoría de operadores, digamos. Y este tipo de resultados se saben para un montón de posibles funciones. Yo estoy tomando una bien particular, esa de ahí. Pero en términos generales, aquí el error que se obtiene en el caso general es peor, digamos, es uno chico y de una potencia menor. ¿Sí? Entonces esto como que de alguna manera, al ser un ejemplo muy explícito, se mejora la estimación. ¿Sí? Y bueno, claro, lo que se saben, hay muchos resultados de ese estilo y de este hay harto menos, digamos. Porque la interpretación física de esto tampoco yo la tengo muy clara, para ser sincero. Este de aquí sí, pues ese término sí. Porque claro, ahí como les decía recién, la cantidad de estados previos a R, es como en el lado clásico tiene que ser el volumen de los estados que también son menor o igual que R. Eso es como entendible, digamos, fácil de justificar. Entonces, bueno, esos son los resultados principales, digamos. Ahora, no sé cómo estoy de tiempo, si... Estamos listos. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Bueno, solamente para contarle una cosa, un detalle importante, es que hay dos cosas, hay dos elementos clave en la demostración. Una es esta cosa que se llama la representación metapléctica, que es una función, una aplicación del grupo simpléctico a la operadora unitaria sobre R2 de R2, que se relaciona bien con la cuantización de Bayes. Que si yo hago un símbolo F en un elemento, una distribución temperada, la compongo con la junta de un elemento del grupo simpléctico y hace que conjugue afuera del operador. ¿Sí? Entonces es una herramienta buena. El HA es simplemente menos I la derivada de mu de esta representación metapléctica aplicada a E a la TA. ¿Sí? Hasta el grupo unitario está dentro del grupo simpléctico. ¿Sí? Y es sobre el grupo unitario que es una representación. En el otro hay un problema con un signo, una cosa rara que pasa ahí. Pero bueno, en fin. Esa es una cosa que se necesita. Y lo otro es la preservación de constantes movimientos de velocidad armónica. ¿Qué es lo que qué es lo que me dice esto? Que tenemos un resultado previo que tenemos. Y si yo agarro el acelerador armónico clásico, y lo anoto por H0, el acelerador armónico cuántico, digamos. Y voy a decir que una constante de movimiento es una distribución temperada que conmuta clásicamente con F. El teorema que utilizamos mucho es que la cuantización de Bayes
manda estas cosas en operadores que van de SNS, que son esencialmente autoadjuntos sobre el E2RD, y que su imagen conmuta con H0. O sea, en el fondo lo que estoy diciendo es que clásicamente conmutan implica que cuánticamente conmutan. Pero solo para el oscilador armónico, no ocurre en general, digamos, es imposible que ocurra en general. Es solo porque el oscilador armónico tiene algunas propiedades particulares, por ejemplo, que su flujo es lineal. Entonces, eso permite probar esto. Y eso me dice que el espectro de los operadores que son de esa forma se tienen que descomponer por la descomposición espectral del oscilador armónico canónico. Bueno, y el P sub A es un ejemplo de una de estas constantes. Y de ahí viene la primera parte de la descomposición, o sea, de la representación del espectro que vi al principio. Bueno, eso sería todo, no voy a seguir hablando de los detalles de la demostración. Es el artículo que les decía recién que nos aceptaron hace poco. En este está lo de la constante de movimiento de los osciladores armónicos, y este otro un libro donde está esta perspectiva más digamos, algebrista de la cuantización de Bayer, visto más bien como algo de análisis armónico más que de operadores pseudodiferenciales, que es la otra perspectiva cómo se introduce. Eso.